You are currently the only person in this conference. Buenas noches al aula número 2. Quisiera saber si me pueden escuchar correctamente. Buenísimo. Muy bien. Muy bien. Bueno, somos poquitos, pero somos lo que estamos. Bueno, vamos a comenzar directamente, chicos, porque el tema de hoy hemos quedado por ahí muy justos en las comisiones pasadas, pero quisiera, antes de comenzar con el tema de hoy, consultarles si pudieron ir leyendo el apunte de programación orientada a objetos. Recuerden que era el PDF número 7, que está en el aula virtual, y había recomendado, por un lado, un libro en inglés, el Herzfeld Java, el capítulo 2, y también un apunte en español que se llamaba Cómo programar con este paradigma orientado a objetos. Es muy similar a escribir una novela del viejo oeste. Quisiera saber si pudieron ir leyendo estos apuntes mientras ustedes van respondiendo. Yo les comento que en esta etapa sí o sí necesitamos consultar las bibliografías constantemente porque es una nueva forma de programar. Por más que vamos a utilizar lo que ya traemos de la programación tradicional, este paradigma tiene sus propias consideraciones teóricas y prácticas que debemos entenderlas para poder hacer uso de ellas. Bien, nadie me contestó. ¿Es porque nadie leyó o porque estamos tímidos hoy? A ver, vuelvo a preguntar. ¿Quiénes pudieron leer alguno de los apuntes sugeridos? A ver. Bueno, bien, bien. Vale la sinceridad, pero bueno, nos queda como tarea pendiente ir leyendo. Recuerden, chicos, yo les comento mi experiencia personal. Puede ser que para algunos le sea útil y quizás a otro le sea irrelevante. Yo aprendí a programar desde los 16, 17 años en el colegio secundario y en la facultad también cuando llegué me enseñaron bastante parecido que tiene que ver con los lenguajes tradicionales. Cuando comencé a programar, por ejemplo, Java, me costó un montón. ¿Por qué? Porque yo estaba muy acostumbrado a el paradigma clásico y acostumbrarme al nuevo, y en ese momento mi nivel de inglés en la facultad no era no era muy avanzado, por llamarlo de alguna forma, por lo menos en el ítem de la lectura. Así que
se me hizo muy cuesta arriba. Pero luego cuando me tomé el tiempo necesario para leer, para practicar y entender, pude experimentar que realmente el conocer esta forma de programar no es que te complica las cosas, sino al contrario, te las facilita. Recuerdan que nosotros habíamos dicho que la programación clásica tenía por inconveniente que mientras más líneas de código sumábamos en un solo archivo, este era más difícil de mantenerlo, actualizarlo y más propenso a errores. Entonces este paradigma, explicándolo en términos muy sencillos, divide todo el código de una aplicación en partes más pequeñas denominadas objetos. Estos objetos tienen sus propias particularidades, algunas de las cuales ya la pudimos ver la clase pasada. Recuerden que nosotros dijimos que un objeto, a ver, quiero ver si lo recuerdan, tiene tres partes principales. Por un lado es la identidad o existencia, por otro lado tiene atributos o características que lo describen, y finalmente tiene una funcionalidad más técnicamente denominada métodos. Bueno, esta es la forma en la cual nosotros podemos también percibir la realidad que nos rodea. Vemos, por ejemplo, acá enfrente tengo un mouse. Bueno, este mouse tiene ciertas características, como por ejemplo puede ser un color, un peso, un precio, una determinada tecnología, etcétera, etcétera. Y bueno, tiene otras funcionalidades, como por ejemplo hacer un clic con el botón izquierdo, hacer un clic con el botón derecho, hacer por ejemplo un movimiento con la ruedita, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, así también nosotros cualquier objeto que podamos percibir en la vida real tienen estas tres características. Características que los describen y tiene alguna funcionalidad específica. Bien, vamos a pasar a ver por ahí un poquito las diapos que vimos la clase pasada y ahí vuelvo a preguntarles, pero me están asustando, siento que no se están acordando de mucho. Bien, recuerden que nosotros, por ejemplo, cuando planteamos, mejor dicho, el caso de una persona, los atributos o características que lo describían eran, por ejemplo, el nombre, la altura, el ancho de la cintura, el género, la edad. Y las acciones que puede realizar una persona, su comportamiento, que por lo general siempre tienen el formato el nombre de una acción, sería, por ejemplo, caminar, correr, saltar, hablar, dormir. Bien, fíjense acá el caso de una lavadora, o de un lavarropas, para decirlo en español, que es mucho más nuestro. Fíjense que en este pequeño rectángulo que está dividido en tres partes, en la parte superior tenemos el nombre, y más en el medio los atributos, y al final tenemos los métodos. Esta representación gráfica de una clase o un objeto es la que se usa en un lenguaje que se llama lenguaje de modelado unificado, o conocido por sus siglas UML. Ustedes recuerdan cuando nosotros comenzamos a programar con PCInt, tirábamos líneas de código en español, pero tenían su equivalente en una estructura gráfica que era el diagrama de flujo de datos. Bueno, esto es algo parecido. Todas las clases que nosotros podamos crear, no solamente en Java, sino en cualquier lenguaje, clase u objeto, van a tener esta estructura, y con esta descripción gráfica nosotros podemos observarla fácilmente, viendo el nombre, los atributos y los métodos. Fíjense que el nombre es lavadora, los atributos serían la marca, el modelo, el número de serie, la capacidad de lavarropa, por ejemplo, 7 o 9 litros. ¿Y qué se puede hacer con un lavarropa? Por ejemplo, agregar ropa, sacar ropa, agregar detergente, encenderlo, etcétera, etcétera. Recuerden que muchas veces se utilizan sinónimos para describir los atributos. Muchas veces les dicen características, pero el más técnico sería atributos, y a los métodos, que sería el nombre técnico, también son conocidos como comportamientos u acciones. Bien, esto es simplemente un repaso. Algo muy importante es que habíamos hecho una distinción entre una clase y un objeto, porque cuando nosotros programamos usamos objetos, pero todos los objetos tienen origen en una clase.
¿Y cómo lo podemos entender esto? Porque una clase no es más ni menos que un plano, una descripción, o hablando en términos legales, un contrato de lo que debe ser un objeto. Fíjense que acá yo tengo el plano, digamos, de una casa, pero que a partir de ese plano yo puedo crear innumerables viviendas. No es necesario que se corresponda uno a uno, sino con un solo plano yo puedo crear muchas viviendas que se pueden diferenciar, por ejemplo, si esta clase casa tendrá un atributo que sea piso. Acá podríamos ver, por ejemplo, que hay casas que tendrían 2 pisos y otra casa que tendrían 3. O sea, se crean a partir de la misma clase o del mismo molde, pero pueden diferir en el valor de sus atributos. Bueno, así también nosotros en Java o en cualquier lenguaje de programación, primeramente nosotros debemos definir el molde. El molde que nos va a servir para crear objetos. Por eso que la clase no es lo mismo que el objeto, porque el objeto implementa o instancia la forma que propone la clase, pero este tiene existencia, estas casas tienen existencia. Mientras que un plano no, es solo un papel, por llamarlo en términos sencillos. Bien, vamos a avanzar un poquito más. Recuerdan, no sé si en esta comisión habíamos compartido este ejemplo. Acá tenemos definido, por ejemplo, una clase coche. Fíjense que el nombre precisamente es coche y los atributos o los datos que posee son, por ejemplo, color, velocidad, carburante o gasolina. Y fíjense que tiene algunos métodos o funciones que son, por ejemplo, arrancar, ir, parar, girar. Pero eso es solamente, podríamos decirlo, un diseño, es una descripción de un coche en general. Pero, por ejemplo, un Ferrari, si creamos a partir de esa clase que lo llamamos Ferrari, ya tiene una existencia real y, por ejemplo, tenemos ya valores en los datos, o en los atributos, mejor dicho. Fíjense que color, estamos describiendo que el auto Ferrari va a tener un color rojo, que velocidad va a llegar hasta los 280 kilómetros por hora y que el carburante va a estar lleno. Fíjense acá que como el objeto se crea a partir del molde clase o de la clase, incorpora sus mismos métodos. Arrancar, ir, parar y girar. Bien, fíjense que haciendo uso de un UML muy simplificado, también tenemos la descripción gráfica de una clase persona. Fíjense que tiene 3 atributos y tiene 3 métodos, muy parecido a lo que hemos visto. Y por otro lado tenemos una clase, por ejemplo, que describe un animal como un caballo. Fíjense que sus atributos son nombre, edad, tamaño y peso. ¿Y qué puede hacer un caballo? Por ejemplo, correr. Nos puede decir también trotar. Bueno, voy a volver al aula principal y quiero saber si estos conceptos los podemos recordar, así seguimos avanzando. Bien. Bien, acá me está diciendo Emilio que él no podía leer. Recuerden que como acá estoy con una sola pantalla, cuando yo comparto no puedo leer sus comentarios chat, así que si ustedes ven que algo sale mal, traten por audio de avisarme y lo corrijo. Bien, perfecto, perfecto. Vamos a hacer lo siguiente para ir directamente al código y poder plantearlo allí, que es lo más provechoso. Piensen en 3 atributos esenciales de un teléfono. A ver, vayan escribiéndolo en el chat y vamos a codificar esos atributos. Bien, bien, pantalla, teclado, bien. Perfecto. Ustedes que ya están pensando los atributos, quiero que vayan pensando, por ejemplo, el tipo de dato. Por ejemplo, pantalla. Me imagino que te estás refiriendo a la cantidad de pulgadas de las pantallas. Bien. ¿Qué tipo de datos usaría, por ejemplo? ¿Un entero? ¿Un doble? ¿Un string? A ver. Bien. Fíjense que si yo, por ejemplo, pongo modelo de un teléfono, ¿qué sería?
Bien. Modelos, muy bien. Si yo pongo, por ejemplo, precio de un teléfono, entero puede ser entero o también podría ser doble. Bien. Perfecto. Bueno, dentro de un momentito vamos a crear entonces una clase que se va a denominar teléfono y le vamos a poner tres atributos muy, muy, muy sencillos para que a partir de ahí podamos ejemplificar los conceptos que siguen bien. Quiero que sugieran dos métodos. ¿Cuál dos métodos ustedes podrían sugerir para un teléfono? ¿Cuál dos acciones pueden ser descriptivas de un teléfono? Llamar, bien. Apagar, excelente. A ver, mientras van escribiendo, tomo un poquito de agua. Bien. Bueno, vieron que no es tan difícil pensar los atributos y los métodos. Bien, ahora los voy a desafiar como para que pensemos un poquito más. Por ejemplo, Alba o los compañeros. Llamar. ¿Qué tipo de método sería? ¿Un método que devuelve algún dato o un método que no devuelve nada? O sea, también lo podemos implementar de varias formas. O el método apagar. Bien, puede ser como que devuelve datos o simplemente podemos mostrar por pantalla no sé si un ring ring es de los teléfonos viejos, pero sí podrían modelarlo de las dos formas. Por ejemplo, a ver, Emilio, ¿qué tipo de dato devolvería? A ver. Recuerden que cada vez que ustedes, por ejemplo, implementen un objeto, van a tener que pensar, ¿no? A qué tipo de datos, por ejemplo, describen los atributos y qué tipo, por ejemplo, de métodos necesitan. Si necesitan un método vacío o un método que devuelva algo. Muy bien, excelente. Bien, eh, yo les sugiero algo, aunque no sé por ahí si quizás llegue a ir un poco rápido, pero si ustedes quieren, pueden abrir su NetBeans y van codificando conmigo. No sé, también creo que depende de los, de los recursos también de las computadoras de cada uno. O si no, bueno, los invito a que prestemos mucha atención y que después podamos reproducirlo en nuestra computadora. Bien, voy a aprovechar mientras aquellos que se quieran sumar van eh, abriendo NetBeans. Fíjense, el ejercicio que yo le estoy copiando ahí es un ejercicio que di en el aula 2. Bueno, también nos tuvimos que pasar mucho tiempo, pero se los copio para que ustedes lo puedan hacer. Es muy similar a lo que hicimos en la última clase, únicamente que sumamos una clase más. Se los describo para que el que lo quiera hacer y comenzamos a codificar. Bien, tienen que crear un proyecto nuevo, van a tener su clase principal y van a crear dos clases más, cuadrado y rectángulo, con su atributo correspondiente, y también van a crear dos métodos para cada uno, calcular área y calcular perímetro. Y desde la clase principal yo ya les pasé los datos, ustedes tienen que crear un nuevo objeto y pasarle y cargar, mejor dicho, su base, su altura, para que puedan calcular el área y el perímetro. Los invito a que lo puedan copiar, a que lo puedan realizar y les va a servir de orientación lo que hicimos la clase pasada. Recuerden que la clase pasada creamos una clase rectángulo. Así que bueno, ahí ya tienen casi la mitad del ejercicio hecho. Bueno, vamos a NetBeans y vamos a crear una clase teléfono y desde ahí comenzamos a explicar bien. Entonces, archivo, nuevo proyecto, siguiente,
Aquí lo podemos dejar, no, esto lo voy a cambiar para que sea más fácil de ubicarlo. Aula 2 propiedades, que en este caso vamos a ver más adelante el encapsulamiento, pero recuerden que a la clase principal, a la que contiene el método main, yo precisamente le pongo el nombre principal. Bien, finalizamos. Bien, estamos acá, aula 2 propiedades, y estoy. Bien, esto voy a borrar. Y ya tenemos nuestra clase principal. Dijimos que vamos a crear una clase que se llame teléfono. Java class, teléfono. Bien, perfecto. Bien, yo voy a pensar tres atributos muy sencillos porque sea más fácil de entender. String, modelo del teléfono. ¿Qué más puede ser? String, marca. Y aquí vamos a poner, por ejemplo, un int para que sea más sencillo. Precio. Bien. Fíjense que yo tengo modelo, marca y precio. Bien, esos son mis atributos. Lo que estamos, lo vamos a nombrar así para que sea más fácil de verlo por pantalla. Y acá vamos a poner nuestros métodos. Bien. Recuerden que este va a ser un ejemplo muy sencillo. Y, por ejemplo, vamos a hacer lo que dijeron mucho. Uno que sea recibir llamada public void, recibir llamada, y este método lo único que va a hacer es sonar mi teléfono o timbrar mi teléfono, para decir alguno. Esto es muy viejo, pero sí, sí, entiendo. Yo le quisiera poner algún ringtone moderno, pero no sé cómo describirlo acá, así que directamente ponemos el ring ring. Parece un timbre más que un teléfono. Bien, entonces esto es nuestro primer método, es recibir llamada, y vamos a crear un método, como decían mucho, para realizar llamada. Realizar llamada. Realizar llamada. No, en este caso también, para que sea más sencillo, vamos a poner que no devuelve nada, pero sí que recibe por parámetro un número. Un número. Y vamos a colocar acá la leyenda por pantalla que va a decir está llamando al número. Acá directamente mostramos el número que recibimos por parámetro. Bien, entonces fíjense, acá yo tengo mi clase teléfono, tengo tres atributos, modelo, marca y precio, y tengo dos métodos, recibir y realizar llamada. Bien, quiero volver a acá, a mi clase principal, y vamos a crear un teléfono. Recuerden que siempre se ponía el nombre de la clase. Primero vamos a poner el teléfono X igual a new el teléfono. Perfecto. Recuerden que era la forma que teníamos para instanciar, para crear objetos a partir de la plantilla o de la clase, mejor dicho. Y vamos a ir cargando los datos. Por ejemplo, acá voy a poner X marca. Acá yo le podría poner
alguien llegase a tener un Apple X modelo. Vamos a poner un iPhone, simplemente su nombre, y un precio. Vemos que vale 100.000 pesos. Correcto, ¿no? Bueno, y recuerden que yo, por ejemplo, podría mostrarlo por pantalla de la siguiente forma. Podría, por ejemplo, poner x.marca, inserto un espacio en blanco, x.modelo, otro espacio en blanco, más x.precio. Bien, veamos si todo está correcto, si pude asignar correctamente estos datos a los atributos de mi teléfono X. Bien, perfecto. Perfecto. Fíjense que yo también puedo invocar a los métodos que he creado. X punto recibir llamada. Fíjense que me va a mostrar que mi teléfono timbra. Y fíjense que, acuérdense siempre con el puntito traen los métodos y los atributos. El método realizar llamada, fíjense que describe cómo está compuesto el método, que recibe por parámetro un número entero. Entonces, para que esté todo correcto, yo tengo que pasarle un número entero. Acá voy a poner in num, por ejemplo. Acá voy a poner 1, 2, 3, para que sea sencillo de entender. Y acá voy a poner x igual a realizar llamada. Le voy a pasar num. Perfecto. Si está todo correcto, que me tiene que mostrar que yo estoy llamando al número 1, 2, 3. Perfecto. Está llamando al número 1, 2, 3. Bien. Yo podría, voy a copiar esto simplemente para crear un segundo objeto, pero quiero volver al salón de clases para que podamos consultar si hasta aquí va todo bien. Bien, podría crear un teléfono, en este caso sería un objeto del tipo I. En este caso podría ser un Samsung. ¿Y qué modelo hay? No sé. Creo que hay uno que se llama No. Precio, digamos, podríamos ponerlo acá. Puede ser, no sé si será. 90.000 pesos. Bien, fíjense, bueno, podría invocar, pero prefiero volver a la clase. Pero fíjense que de la forma, bueno, esto sí lo voy a mostrar. De la forma que yo he creado un objeto del tipo X, puedo crear también un objeto del tipo Y. Fíjense que acá me había equivocado. Recuerden que esto es Y. Y, copio esto. Y si está bien creado, nos va a tener que mostrar los datos del teléfono y que yo he creado. Volvemos acá. Perfecto. Muestra marca, modelo y precio. Bueno, vuelvo un segundito al aula para saber si se ha comprendido hasta acá, que es más que nada como un repaso. Y pasamos al tema. Bien. Bueno, hasta ahí se va comprendiendo. Recuerden que después pueden volver a ver el video, pero bueno, no hicimos más que plantear en código lo que habíamos charlado. No hay nada extraño, no hay nada nuevo todavía. Perfecto, bien. Bueno, bien, el tema que vamos a explicar a continuación es el siguiente. Ustedes recuerdan que, por ejemplo, cuando nosotros creamos un arreglo en español, podíamos definirlo y luego ir manualmente o a través de un for e ir cargando todos los valores del arreglo. Pero recuerden que había una forma especial usando llaves que yo directamente podía inicializarlo. Lo mismo con las
con las variables, por ejemplo, del tipo entero. Yo puedo poner int a, punto y coma, y abajo puedo poner a igual a 5, punto y coma, y es válido. Pero si yo pondría todo en una sola línea, de la siguiente forma, int a igual a 5, punto y coma, estoy a la vez definiendo mi variable e inicializándola. Bueno, nosotros también podemos, cuando creamos un objeto, inicializarlo. ¿Cómo hacemos esto? Lo hacemos, y así lo van a encontrar en la bibliografía cuando lo quieran buscar, haciendo uso de un método especial que permite inicializar a mis objetos, que se llama constructor. No se olviden de esto. Es un método constructor que no es más ni menos que un método, no es otro tipo de estructura. Es aquel método que a mí me permite inicializar un objeto. Bien. Vamos a pasar a hacerlo en Java. Así directamente ustedes ven en vivo a lo que me refiero. No solamente me escuchan a mí. Bien. Bueno, fíjense que acá estamos creando un teléfono, pero estos datos yo los estoy asignando después. Yo me estoy refiriendo a que ustedes directamente en la creación del teléfono pueden asignar estos datos. ¿Cómo se hace? De la siguiente forma. Bueno, para comenzar voy a comentar esto y vamos a dejarlo hasta ahí. Bien, perfecto. Esto lo vamos a bajar para que no estorbe. Bien, entonces acá hemos creado un objeto. Bueno, fíjense que yo voy a ir a mi clase y voy a agregar un constructor. Mientras yo voy etiquetando todo, yo les voy diciendo que en realidad pueden tener varios. Entonces, por eso yo coloco ahí constructores. ¿Qué características tienen estos constructores? En primer lugar, muy importante, que los constructores se denominan con el nombre de la clase. En este caso, mi constructor se va a llamar teléfono. ¿Por qué? Porque tiene que denominarse sí o sí con el nombre de la clase. Y por otro lado, recuerden que si yo quiero inicializar mis valores, yo les tengo que pasar precisamente por parámetro los atributos que yo deseo inicializar. En este caso vamos a inicializar todos los atributos a la vez. Yo le voy a pasar modelo. Voy a pasar marca y le voy a pasar precio. Bien. Fíjense que no me da ningún error. Estoy creando un método especial que tiene el nombre de la clase, que es un método constructor o de inicialización. Se lo voy a poner acá en minúscula. O de inicialización de mis atributos. Y fíjense que lo que yo voy a hacer va a ser asignar lo que estoy recibiendo a mi atributo. Y nos va a quedar algo medio raro si utilizamos el mismo nombre, porque me va a quedar modelo igual a modelo, marca igual a marca y precio igual a precio. Pero este modelo se va a referir al modelo de la clase, al atributo de la clase, mientras que este modelo se recibe al parámetro que yo recibo desde mi clase principal. Para saber a qué modelo me estoy refiriendo en cada caso, yo utilizo la palabra reservada this. De esta forma yo me estoy refiriendo al atributo y lo puedo diferenciar del parámetro. Ustedes pondrían en vez de modelo M, también sería válido, y en ese caso capaz que ya no sería tan específicamente o visualmente necesario usar el this. Sin embargo, lo pueden usar. Voy a decir que this marca, el atributo es igual al parámetro, y voy a decir que this precio. En este caso, fíjense que si yo le pongo únicamente P, como habíamos visto anteriormente, que siempre se debe mantener el tipo de dato, pero el nombre puede cambiar, es igualmente válido. Pero bueno, para que siga el estilo del ejemplo, que tiene que ser lo más sencillo, fíjense que en el constructor estamos usando los nombres iguales
en los parámetros al de los atributos. Para diferenciarlos, ponemos la palabra reservada this, que en inglés es este. Bien. Fíjense que ahora cuando yo vuelvo a mi clase principal, me da un error. ¿Por qué? Porque yo no tengo un constructor o un método constructor que no reciba ningún parámetro. El único constructor que yo tengo recibe 3 parámetros. Luego vamos a ver cómo crear un constructor vacío, pero en este momento tengo un constructor que necesita recibir parámetros. Entonces, acá vamos a poner lo que pusimos hace rato. Recibe la marca, recibe el modelo y recibe el precio. Pongámosle 100 para que sea más sencillo. Bueno, fíjense que de esta forma yo he inicializado mi objeto. Si yo, por ejemplo, mostrase esto, perdón, si yo quisiese mostrar por pantalla, podría hacerlo de la siguiente forma. Podría poner x punto marca más x punto modelo más x punto. Y si fue inicializado correctamente, verían que se muestra Apple iPhone 100. Veamos si está todo correcto. Bien, perfecto. Bien, fíjense que el orden que yo coloqué es diferente. ¿Por qué? Porque, a ver, vamos a revisar. Primero va modelo, marca y precio. Yo puse al revés. Acá podría poner directamente iPhone. Lo pueden cambiar, pero lo tienen que respetar. A ver si está. Bien. Bien, bueno, eso es simplemente porque yo lo acomodé así. Podrían haber puesto el precio primero. Bien, ¿qué es lo que yo quiero destacar con esto? Que hemos creado un constructor. Que este constructor recibe por parámetro tres datos que lo vamos a cargar en los atributos modelo, marca y precio. Cuando estaba vacío, esto me daba un error. ¿Por qué? Porque yo no tengo un constructor vacío. Dijimos que podemos crear varios. Si yo no quiero que me dé un error, yo tenía que crear precisamente un constructor vacío que me va a permitir hacer todo como yo hacía antes en forma manual, por llamarlo de alguna forma. Bien, fíjense que cuando vuelvo yo a principal, si yo sacase esto, ya no me da ningún error. Bien, y fíjense que yo podría crear hasta inclusive un constructor que reciba un solo parámetro. Copio, pego. Fíjense que me da error porque este constructor ya está creado con 3 parámetros, pero digamos que creo uno solo que me permite cargar, por ejemplo, el modelo. Bien, decimos que el modelo por parámetro es igual al modelo atributo. Y yo voy a decir que marca por defecto, yo voy a cargar, marca que me gusta mucho, Xiaomi, y no sé, precio podemos poner por defecto 50.000. Fíjense entonces que yo tengo un constructor que no recibe ningún parámetro, otro que recibe 3 y otro que recibe uno solo, pero setea los otros atributos. Podría simplemente sacar esto y hacer que reciba uno, pero bueno, esto lo uso para mostrar que quizás en algunas circunstancias le conviene tener preseteado para
para todos, por ejemplo, una determinada marca, un determinado precio o un determinado atributo. Y cuando no sea necesario, bueno, lo puede cambiar manualmente. Bien, fíjense que si nosotros vamos a principal, yo podría crear un teléfono Y igual a new teléfono. Y fíjense que yo podría pasarle, creo que era modelo, ¿no? Redmi, no, lo paso como modelo. Bien. Fíjense que es todo válido porque tengo un constructor que soporta un solo atributo, un solo parámetro, mejor dicho. Si yo le pasase dos, ahí me daría error porque no tengo ningún constructor que hasta el momento soporte dos. Y bien, y de esta forma me mostraría la marca, el modelo y el precio. Te va a cambiar ahí, si no nos iba a dar el mismo mensaje que arriba. Bien, está todo correcto. Fíjense que me ha creado un Redmi Note de Xiaomi con valor de 50.000 pesos. Bien, ¿qué es lo que acabo de hacer yo? Simplemente agregar constructores. Un constructor no es más que un método que lleva el nombre de la clase y permite inicializar mi objeto de la forma que yo lo establezca. Esta sería la clásica, pasándole todos los valores de todos los atributos a la vez, o para hacerlo en forma manual, o alguna forma que yo estime conveniente, pasándole 1, 2, 3, preseteando alguno para que sea más sencillo la carga. Bien, ahora voy a volver al aula principal y si se ha comprendido bien, avanzamos, pero quiero saber si se comprendió bien qué es un constructor. No, no, no. Un setter, no, no es lo mismo. Ya vamos a ver cuál es la diferencia. Bueno, perfecto. Bueno, entonces ustedes saben que pueden inicializar los objetos que van creando. Bueno, mientras, por ahí si alguien más se quiere sumar a responder, voy a comentar el tema que sigue y recalcar, vamos leyendo para que sea más sencillo el camino. Recuerden que no son temas demasiado complejos, pero sí son temas que llevan un tiempito. Para la gran mayoría quizás haya alguna compañera que quizás ya la primera lo comprende y hasta le parece más sencillo que lo que vimos antes, pero para el resto, bueno, nos va a llevar un tiempito sentarnos, leer, practicar para absorber este concepto. Bien. Como yo le comentaba, el paradigma orientado a objeto, en el cual recién nos estamos introduciendo, tiene algunas características que van a permitir mejorar el desarrollo de aplicaciones. Unas de las características denominadas propiedades son varias. Hoy día vamos a ver la primera, que se llama encapsulamiento, que permite dar más seguridad a nuestro código. Se lo voy a decir primero en términos más sencillos, luego lo vamos a ver en la diapositiva. Encapsulamiento permite hacer una discriminación entre lo público y lo privado. Ustedes me dicen, profe, ¿qué me está diciendo? El paradigma orientado a objetos plantea que no todos los objetos deben poner su información o sus atributos disponibles directamente al ámbito público, como lo acabamos de hacer recién, que nosotros hemos podido acceder directamente a la marca, al modelo o al precio desde otra clase, sino que lo que propone el paradigma es que lo que, lo que se aconseja es mantener los atributos de nuestras clases, de nuestros objetos, como privados, que no sean accesibles desde fuera de la clase. Y uno puede decir, pero profe, ¿qué utilidad tiene si yo me creo teléfonos, pero nunca le puedo pasar la marca, el modelo o el precio? Bueno, pero no se apresuren, que por más que nuestros atributos, el paradigma
establece que deben ser privados, también nos dice que podemos tener métodos públicos creados especialmente para que podamos acceder a ellos con una mayor seguridad. Es como si fuese una especie de filtro. Justo se me viene a la cabeza, por ejemplo, digamos el presidente Biden, porque no quiero dar ejemplos de acá. ¿Ustedes creen que yo puedo ir a la Casa Blanca y saludar y decirle, hola, ¿cómo estás, John? No. ¿Por qué? Porque tiene toda una seguridad. Si uno quiere mandar un mensaje, ese mensaje tiene que ser filtrado y tiene que ser pasado por esa seguridad. ¿Para qué? Para proteger la integridad del presidente. Así también, la integridad de nuestros datos deben ser protegidas de cambios erróneos por accidente, y es por eso que el paradigma propone que nuestros atributos sean privados. Bien. Para que esto se entienda mejor, vamos a ver un gráfico y estoy seguro, como ha pasado en las otras comisiones, que con el gráfico va a quedar ejemplificado perfectamente. Bien. Fíjense acá. Esto es lo que yo les estoy transmitiendo. ¿Sí? Fíjense que en color violeta tenemos nuestros datos. Como yo les decía, nuestros datos deben ser de índole privada y no deben ser expuestas al público directamente. Todas las operaciones de entrada y de salida que impactan sobre mis datos van a ser filtradas o realizadas, por llamarlo en alguna forma, a través de métodos. Estos métodos van a ser públicos, van a poder ser invocados desde otras clases, pero mis atributos no. Mis atributos van a permanecer privados. Bien, vamos a ver un poco más esto. Vamos a ver este gráfico y luego vamos a ir a una tablita que va a ser más ejemplificadora. Bien, fíjense que acá, bueno, está en inglés, pero no es muy difícil de leerlo. Acá me está mostrando el interior de estos círculos. Yo, por ejemplo, tengo en mis atributos, que en inglés sería algo así como variables de instancia, se van a mantener como privados. También yo puedo elegir si tengo métodos privados. O más afuera del círculo central, puedo decir que mis métodos o que mis atributos sean públicos. Lo que hicimos hasta este momento fue algo parecido, pero aplicando el encapsulamiento solamente vamos a conservar métodos públicos y atributos privados. Fíjense que para quien quiera acceder desde afuera del código, debe acceder, para acceder a modificar algo de mi atributo, lo tiene que hacer a través de un método, no lo puede hacer directamente. Esto en Java se ejemplifica de la siguiente forma, utilizando los que son llamados modificadores de acceso. Vamos a implementar, por ejemplo, el privado, el que, como yo les comentaba, va a permitir que sea accedido únicamente desde la misma clase. Y si ustedes ven más abajo, hay otro modificador de acceso que es el público, que puede ser accedido desde mi propia clase, desde otra clase del mismo paquete. Recuerden que lo habíamos comentado muy por arriba, pero está en la bibliografía. El paquete es más que nada un grupo de clases que están en una misma carpeta, para que sea sencillo de entenderlo. En nuestro caso, fíjense que nosotros, por ejemplo, teníamos en una misma carpeta teléfono y principal, y se pudo acceder desde principal a mi clase teléfono, porque no estaba exactamente con público, pero estaba con default, que sí permite ser accedido desde el propio paquete o desde otra clase que esté en mi misma carpeta. Fíjense que el público es el que tiene mayor amplitud de acceso. Vamos a ver esto en el próximo sincrónico. Puede ser accedido incluso desde una subclase, que es un tipo de clase especial, y desde otro paquete. Nosotros podemos tener varios paquetes para una aplicación que se separan por funcionalidad, pero si yo defino algo como público, puede ser accedido desde otras carpetas, desde otros paquetes, para que se entienda muy sencillo. Cuando yo no defino nada, se entiende que es por defecto y puede ser accedido desde la propia clase o desde el propio paquete, y hay unos intermedios, que sería el protegido, que aparte de lo que ya he mencionado, suma el acceso desde una subclase. Bien.
Vamos a codificarlo, así queda más claro. Bien. Nosotros dijimos que el paradigma establece a través del encapsulamiento que mis atributos no pueden quedar de esta forma, sino que mis atributos deben ser del tipo privado. Piensa que me lo reconoce como un término reservado por el lenguaje. Bien. Entonces yo estoy haciendo exactamente lo que se muestra en esta imagen. Estoy encapsulando mis datos. Pasan a ser privados y por lo tanto yo necesito crear métodos públicos que me permitan acceder tanto para la lectura como para la asignación. Bien, vamos a volver a NetBeans. Fíjense que si yo la vengo acá a principal, ya me tira un error. ¿Por qué? Porque no lo puedo acceder directamente desde otra clase. Fíjense que Xmark, Xmodelo, Xprecio son inválidos. ¿Por qué? Porque no se puede acceder a ellos, ya que estos atributos están usando el modificador de acceso privado. No los puedo acceder directamente. Entonces, de momento esto lo vamos a comentar. Bien. Entonces, hemos inicializado nuestro objeto. Hasta ahí todo bien. Y ahora yo necesito crear dos métodos que a mí me van a permitir leer los valores que yo por defecto tengo como privado y también asignarles algún valor. Vamos a hacer primero lo que sería leer. Sería public. En este caso sería public string. Y el método va a ser, a ver cómo le podemos poner, puede ser leer modelo. Bien. Y esto lo único que va a ser retornar el modelo. Bien. Bueno, fíjense que yo lo tendría que hacer con cada atributo. De esta forma, yo estoy permitiendo el acceso a través de este filtro, lo estoy poniendo en términos sencillos, pero debemos también de poder profundizar un poco más a través de la bibliografía, pero fíjense que ahora yo estoy pudiendo acceder desde afuera a mi atributo, pero usando un método. Este método va a ser la especie de seguridad o de filtro. Y fíjense que, por más que yo no lo puedo leer como lo teníamos acá directamente, sí puedo hacer uso del método para acceder. Fíjense que yo podría poner acá, si no me equivoco era modelo, dos puntos, y acá voy a poner X punto, no lo puedo acceder directamente, y fíjense que no se muestra, fíjense que NetBeans no me muestra los atributos, pero sí me muestra, por ejemplo, el método leer modelo. Y de esta forma, si está todo bien, me tendría que mostrar mi iPhone. A ver, esperemos que no me haya confundido yo en el orden. No, esto está todo correcto. Bien. Fíjense que yo no puedo acceder directamente a modelos, sino en este momento yo lo estoy haciendo a través de un método. Pero este método solamente me permite leer. Si yo le quisiera asignar un nuevo valor, yo necesitaría poder guardar lo que uno recibe por parámetro. Acá yo voy a poner, por ejemplo, public void y voy a poner asignar modelo. Y fíjense que yo ya he codificado la operación que me permite leer el modelo de mi teléfono, porque estos han quedado en un formato privado, pero mi método es público y yo puedo acceder desde la misma clase, entonces está todo bien. Y este método especial funciona a manera de filtro. Y ahora voy a crear el filtro, por decirlo así, que me va a permitir asignar un nuevo valor a modelo. Yo le voy a poner por nombre asignar modelo y voy a poner que recibe precisamente un modelo. Nuevo
Acá yo voy a poner this.modelo es igual a modelo. Bien. Digamos que yo vengo otra vez acá a mi código principal y que yo le quiero poner como marca que ya no sea, o como modelo que no sea un iPhone común. Creo que hay un iPhone X, si no me equivoco. Y fíjense, y acá me dice asignar modelo, recibe un parámetro del tipo string. Entonces yo voy a poner que es un iPhone X. Para que quede un poco diferente, voy a poner 2012. No sé si es correcto o no. Y fíjense, cuando me refiero a si es correcto o no, no al código, sino a la marca. Bien. Bien, fíjense que de esta forma hemos podido cambiar el modelo de mi teléfono, no directamente, sino a través de un método que publico. Asignar modelo, le he cargado este valor y veamos si está todo correcto, se debe de reflejar el cambio. Bien, perfecto. ¿Vieron? Se refleja el cambio. Bueno, les doy a ustedes una buena noticia, pero yo se los quería mostrar de esta forma para que se entienda en español lo que estamos haciendo. Bien, voy a sacar de momento esto. ¿Y cuál es la buena noticia? Que todo esto, por lo general, los entornos de desarrollo lo automatizan. Lo automatizan. Y lo hacen en NetBeans a través de la función de refactorizar. Ya vamos a ver cómo lo hace. Pero, obviamente que los nombres con que se refactoriza cada atributo, los métodos necesarios para accederlo, en inglés van a ser get para obtenerlo o para leerlo, y para asignarle un valor va a ser set. De ahí es donde se conocen los getter y los setter, pero no es más ni menos lo que yo acabo de realizar en español. Fíjense que yo lo podría hacer automáticamente, hago clic acá en refactor y encapsular campos. Justito me da ahí a la altura del refactor. Y fíjense que me da la opción de hacerlo directamente, crear el getter, o el leer o el obtener para mis tres atributos. Y lo mismo el asignar o el establecer o el setter. Bien, refactor. Y fíjense que más abajo me ha creado todo. Fíjense que este es el método que permite devolver, por ejemplo, el modelo. Y este es el método que permite asignar. Este sería el leer que hice en español. Y este sería el asignar que hice en español. Bueno, es simplemente lo que acabamos de hacer, pero realizado en forma automática. Y si vamos acá, bueno, fíjense que me está diciendo que estos métodos ya no existen porque los he comentado, pero vamos a usar el correspondiente. Este que es leer, leer modelo es getModelo. Lo vamos a sacar. Y este que es asignar sería el setear o el setModelo. Bien, y acá vamos a borrar todo esto. Perfecto. Y acá el leer dijimos que es el get modelo. Perfecto. Si está todo correcto, nos tiene que devolver un resultado equivalente al que teníamos anteriormente, con la única diferencia, y ahí aprovecho de mostrar nuevamente el gráfico. ¿Qué hicimos? Colocamos como privados nuestros atributos por mayor seguridad para que no puedan ser cambiados sin nuestra autorización desde cualquier parte del código por cualquier clase, sino que lo hemos restringido su acceso únicamente a la misma clase y se puede acceder a ellos únicamente a través de los métodos que nosotros hemos definido para tal fin u objetivo. Y estos métodos hacen las veces de filtro, hasta ahí incluso yo puedo validar. Yo le quiero poner, no sé, un correo electrónico, lo podemos validar así. Por más que se guarde en un string, en el método podemos validar que, por ejemplo, tenga
sí o sí una arroba y que termine, no sé, por ejemplo, con un .com. Bueno, es solo un ejemplo. Bien. Si está todo correcto, lo ejecutamos y fíjense que sí, me está dando modelo iPhone y fíjense cómo cambia con el sec el modelo y con el get vuelve a mostrar que se ha cambiado y en este caso tiene el valor de modelo iPhone X 2012. Bien, les recomiendo que puedan, si es necesario, rever el video, pero les animo a que sobre todo puedan leer la teoría. Recuerden que les he compartido ese apunte en español que está muy bueno, el cual nos explica cómo este paradigma es muy similar a escribir una novela. Ustedes pueden crear los personajes, pueden crear los lugares. En el caso que comentaba el apunte, que era una novela del viejo oeste, ustedes crean, por ejemplo, pueblo, X igual a new pueblo, y ahí le van pasando todos los atributos que tendría un pueblo, población, iglesia, etcétera, etcétera. Y pueden crear, por ejemplo, ciudadanos, damiselas, comisarios o malvados. Y ahí le pueden poner, por ejemplo, hasta había un atributo que era ebriedad, para saber si era cero o si estaba un poco pasado de copas. Y también tenían los malvados un método que se llamaba secuestrar damisela y que recibía por parámetro el nombre de la damisela que secuestraba. Creo que también todos tenían su parámetro, su atributo, perdón, de salud. Bueno, es cuestión de rever todo esto con cuidado, de practicarlo, pero recomiendo altamente esos apuntes porque van a encontrar explicado el paradigma de una forma muy sencilla. Bien, perfecto. Quiero saber si se entendió, al menos conceptualmente lo que explicamos. Bien, perfecto. Bueno, ya estamos listos para un examen, entonces ahí se los comunico al resto de los profes. Recuerden, chicos, que eh, todo lo que vimos es el fundamento, es el fundamento de la programación. Pero recuerden que nosotros ahora es todo las estructuras repetitivas, los cálculos que hacíamos, los arreglos, todo eso van a estar dentro de los objetos. Y la interacción entre los diversos objetos va a ser lo que va a generar la, la lógica o el funcionamiento de mi programa. Con la ventaja que, supongamos que yo estaba viendo en este libro, el Hack First Java, en el capítulo 2, tienen codificado un pequeño juego de adivinanzas, en el cual se genera un número aleatorio entre, creo que era entre 1 y 100, y tienen 3 jugadores que también son generados en forma aleatoria, pero si no lo podrías pedir por teclado, y que cada uno de estos jugadores tira un número para saber si lo adivinó. Entonces ahí se identifican 3 clases. Bueno, creo que tiene la clase Star, que no es más ni menos que nuestra clase principal, la que hace las veces de clase directora. Y hay una clase que se llama Player, que es la clase jugador, la que tiene por objeto la de devolver el número que sugiere que intenta adivinar nuestro jugador. Y por otro lado está la clase juego, que la clase juego es precisamente la que genera ese número aleatorio y se va a ejecutar varias veces hasta que alguno de los 3 jugadores averigua el valor generado aleatoriamente y en ese momento termina el juego. Si ustedes lo pensarían para un juego de ajedrez o un juego como quizás juegan ustedes en línea, y bueno, cada uno de los personajes sería un objeto creado a partir de una clase con diferentes atributos de, no sé, de salud, de poder, de un arma especial, si fuese un FIFA de una habilidad especial. Y bueno, y por cada partida tenían un juego nuevo, que ahí es donde sucede toda la acción. Bueno, nos estamos metiendo en este nuevo paradigma que sí o sí requiere, en la gran mayoría, estoy seguro que acá debe haber algún que otro genio o genia que
capaz que lo lee y a la primera lo entiende, pero para la gran mayoría seguramente va a tomar un tiempo de sentarse a leer y en la máquina practicar para absorber estos conceptos. Bueno, yo me voy despidiendo para que no se haga más tarde. No sé si ha quedado sobre el tema del encapsulamiento alguna duda. Si desde coordinación no nos piden que vamos comenzando con base de datos, en el próximo encuentro lo que vamos a ver son otras propiedades del paradigma, que es la herencia y el polimorfismo. Así que bueno, más que recomendadísimo tener este tema bien leído y practicado para el próximo encuentro, porque vamos a seguir sumando otras propiedades del paradigma. Bien, no los quiero asustar, sino simplemente animar a que vamos leyendo, así vamos ingresando, si esto fuese un videojuego, al nivel 2 y nos vamos metiendo de lleno. Bueno, muchísimas gracias chicos por su atención. No sé, vi que nadie ha consultado. Y bueno, cualquier cosa me pueden escribir. Por ahí nos tengan por ahí un poquito de paciencia, pero nos pueden escribir. Bueno, muchísimas gracias chicos y cualquier duda me están consultando. Vamos a ver si quizás subimos un video cerca del jueves o el viernes como un repaso de esto, o tratamos de mandar un mensaje pidiéndole a los chicos que no pudieran estar de que puedan rever este video. Bueno, muchas gracias por su atención y estamos conectados a través de la plataforma. Buenas noches.